Se empezó a ir, empezó a hacer una, otra cosa. Y después ella siguió haciendo las mismas. Tiene 5 hijos. Yo tengo los gemelos, yo estoy a cargo de 3. ¿Y tienen certeza que esa deuda era de su marido y no De mi de su esposo, hijo? porque yo ando viendo la hoja. Ah, ya, perfecto. Sí. O sea, tiene varias deudas en casas Sí. comerciales. Claro. ¿Y cuánto suma en total la deuda? La deuda más o menos suma en total que me la suban, pues son como 17 millones de pesos. Nunca fuimos a la casa, nada, para que él no se sintiera incómodo pensando que nosotros íbamos a molestar. Aquí ustedes siguen tratando de empatar. No, pero y faltándole, yo creo, el respeto a la decisión de su madre. Qué pena que eso a ustedes les importe tan sí, poco. señorita, pero ella decía de que escribí a mi mamá. A ver, señora, yo le voy a pedir un poco de respeto. Otra consulta de las redes sociales. Si la contraparte apela la sentencia de compensación, ¿cuánto hay que esperar? Cualquiera de las partes en un juicio que no esté conforme con la sentencia de primera instancia puede interponer los recursos que estime pertinente, entre ellos el recurso de apelación. La tramitación de este se hace en la Corte de Apelaciones y la demora dependerá de la carga de trabajo que tenga la Corte y la prioridad de la causa para su vista. Ahora sigamos con el programa. Zulema ha luchado toda su vida por sus hijos y nietos. Nada ha logrado vencerla. Hasta que se enteró de las deudas que su fallecido esposo le dejó. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Zulema, Buenas bienvenida. tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Bueno, vengo a ver si me puede ayudar con mi caso. Cuénteme cuál es su caso. Bueno, quiero empezar un poquito del principio para que me entiendan. Ya. Yo vivía con mi marido. Yo lo conocí a mi marido 3 meses y me casé con él, porque yo vivía aquí en Santiago y mi vida era muy difícil. Y lo conocí y él me prometió que me iba a cuidar, todo, pero pasaron los meses, él empezó con el alcohol, yo empecé a trabajar en la fruta, tuve 5 hijos con él. Tengo 3 muertos y 2 vivos. 3 vivos, o sea, 2 muertos y 3 vivos tengo. Tengo el Pedro, la Paola y la Ana María, que la Ana María me tuvo hijo a los 14 años quedó embarazada, la Ana María. Y era mi hija. Yo sé que la dejé sola porque empecé a trabajar. Para mí era muy difícil, una persona que no ha ido nunca al colegio. Es muy difícil criar 3 hijos con un hombre alcohólico. Empecé a trabajar y me olvidé de ella. Entonces sí, seguí trabajando para darle lo mejor. Y ahí ella quedó embarazada. Se empezó a ir, empezó a hacer una, otra cosa. Ya, crié a mi nieto. Mi nieto tiene 17 años ahora. Y después ella siguió haciendo las mismas. Tiene 5 hijos. Yo tengo los gemelos, yo estoy a cargo de 3. ¿Todos hijos de la misma hija? De mi misma hija. Después ella un día me detecta en el 2010. ¿Y los otros 2 dónde están? Los otros 2 hijos. Los otros 2 chiquititos los tiene ella. Ella que se fue para el sur, porque nosotros somos de Parral. El 2010 me detectan un cáncer a los huesos. Me vine para acá y me dice que tengo cáncer a los huesos. Y ella me dice, ¿sabí, mamá? Porque ella se había venido conmigo. Me dijo, yo voy a buscar un trabajo para ayudarte, pero me dicen que yo tengo cáncer a los huesos. Y ella me dice, ¿sabí? Me dice, voy a retirarme del trabajo. Eso me dijo como el 2013 más o menos. Me voy a retirar del trabajo, me dijo, porque te voy a cuidar. Me voy a hacer cargo de los chiquitos. Pero fue a apagarse y no volvió más. ¿Y no saben nada de ella desde esa fecha? Mi nieto el año pasado se contactaron con ellos los chicos. El grande no quiere saber nada de ella. Y ellos hablan por teléfono con ella. Y dice que no los puede llevar, que no tiene a dónde llevarlo. Que vive con la suegra. Pero ella se olvidó que tiene 3 hijos más, que sus hijos la necesitan. Y se olvidó también de la mamá. Claro, y se olvidó de mí. Pero lo peor es que mi marido fallece. Él me dio una pensión, él me dejó una pensión. Yo no tenía relación con él, pero igual me dejó una pensión para que le alimentara a mis nietos. Que era la pensión esa que del Estado, que es de los exonerados políticos. ¿Exonerado? Sí, pero él fallece el 12 de octubre. ¿De este año? De este año, fallece. Yo pensé que yo me quedaba con la pensión porque yo soy casada por las 2 leyes con él y nunca me separé.
Dije yo, ¿para qué me voy a separar? Dije yo, si yo no, ya no hablo con él, nada. Y yo me pagaba bien de la pensión. Y me dicen que fallece él. Pero él tiene muchas deudas, señorita. Y pasan todas a mí. ¿Quién le dijo eso? Porque yo estuve, a mi hijo, el que está el mayor aquí en Santiago, y yo no tengo mucho contacto con mi hijo. Me dice, me llama un día y me dice, mamá, me dice, a mí me vinieron, me dice ¿A cobrar? Claro, a él le abrieron la casa a los carabineros con un señor. Con un receptor judicial, por embargo. Claro, y tiene un embargo él. Y me dice, tú tenés que sacármelo. El embargo. El embargo ya está por cumplirse de que le vayan a sacar todo a él. ¿Y esa es la dirección de su hijo? La dirección, él dio la dirección de mi hijo. ¿Porque vivía ahí en esa época? No, no estuvo viviendo con él. Iba a visitarlo, él estuvo viviendo cerca de ¿Y mí. tienen certeza que esa deuda era de su marido y no De de mi su esposo, hijo? porque yo ando viendo la hoja. Ah, ya, perfecto. Sí, es de él. Y yo anduve preguntando por ahí, y en otra deuda. O sea, tiene varias deudas en casas Sí, comerciales. claro. ¿Y cuánto suma en total la deuda? que La tiene? deuda más o menos suma en total que me la sumaron son como 17 millones de pesos. Wow, harta plata. Yo no tengo, señorita, cómo pagar esa deuda, imposible. Me dijeron, usted no se separó nunca de él, las deudas pasan a usted. ¿Quién le dijo eso? Ahí ¿En la casa comercial? Sí. ¿Y usted hizo la posesión efectiva de su marido? No la sé hacer, pues no tengo que me ayude. Si yo apurado sé filmar, es todo lo que sé. ¿Y hoy día entonces usted sobrevive con qué? Yo con mi nieto ando pidiendo por aquí y por allá. Lo que nunca lo había hecho cuando trabajaba. Pero por ellos sí pido, señorita, porque mi pensión es la solidaria que la que da el gobierno. Que por el bono por hijo yo saco 120, pero pago luz, agua, gas, gastos comunes. ¿Y la casa es suya? No, la casa es de la mamá de los gemelos. Ya. Claro, porque ella postuló un subsidio, pero nunca lo pagó. Entonces esa casa estuvo a punto de irse al remate 4 veces. Y yo la saqué adelante. Yo la saqué. ¿La rescató? Yo pagando todo. Entonces yo digo, la casa O sea, la casa hoy día es de su hija, está en nombre de su hija. es de ella. Y está pagada completa. Claro. Ya, por lo menos. Pero Algo. no tengo derecho a la casa yo. Ella si quiere la vende. Y me quedo en la calle. Está pasando por una situación que la tiene bien angustiada, estoy viendo. Yo estoy con psicólogo y psiquiatra, señorita, porque no me he podido recuperar de cuando ella tuvo su primer hijo. ¿Se siente Después ella se culpable? pone... ¿Se siente usted culpable de eso? Me siento culpable, señorita, por haberme preocupado de haberle dado lo que no tenía y no haberme preocupado de mi hija, sabiendo que ella necesitaba ayuda. Pero si ni siquiera yo me podía ayudar, decía, ¿cómo la ayudo? Vamos a pedirle a nuestra psicóloga Pamela Lagos que se siente. Es que esta doña Zulema, la entiendo tan bien. Sí. Todos sabemos que los hijos nos necesitan presentes, a los papás, a la mamá. Sí, Pero, el hijo mayor pero no dice todos que- nos podemos dar el lujo Sí. de estar en la casa criando a nuestros hijos, porque hay que también salir a trabajar para ganarse la platita, para darles de comer. Entonces uno a veces tiene que optar entre darles que comer o criarlos y estar presente. Yo creo que es una carga que sufrimos todos los papás y en especial las mujeres, un sentimiento de culpa que arrastramos profundamente, que nos hace sentir muy mal, porque cada vez las jornadas de trabajo son más largas, son más intensas, las distancias dificultan y los transportes, el medio de transporte dificulta los tiempos de traslado y por lo tanto finalmente llegamos a la casa cuando los niños están durmiendo y salimos de la casa cuando los niños se han ido al colegio. Entonces, muchas veces los papás no vemos a los hijos prácticamente durante la semana. El sentimiento de culpa viene junto con ser madre, ¿eh? Tiene mucho de eso. Madre y padre, pero se da mucho más en las mujeres también por un tema social, en donde se asume que las mujeres somos las que deberíamos estar más presentes, las que deberíamos trabajar menos, pero tal como dices tú, la realidad que vivimos hace que sean muchas las mujeres que tienen que estar todo el día fuera de casa con la culpa que conlleva no poder estar en la crianza constante de sus hijos, entendiendo sí que lo primero que un niño necesita es sobrevivir, que está supliendo su necesidad más básica, que es la supervivencia, y que esa necesidad básica también es responsabilidad tuya y hay que hacerse cargo. Claro, que es algo con quedarme en la casa si no tengo plata a fin de mes para comprar mi pan. Para que coma. O sea, hay un tema de ir avanzando en la escala de las necesidades y la primera necesidad de un niño es sobrevivir.
tener educación, es tener alimentación, es tener vestimentas, tener una casa. Y para eso muchos papás tienen que trabajar y no logran suplir las que vienen, que son amor, cuidado, contención constante. Y esa culpa es una culpa constante, pero que hay que aprender a manejar. Porque si uno no aprende a manejar, empieza a aparecer mecanismos de sobrecompensación. Que empiezo a compensar la culpa que tengo con otras cosas. Con comprarle todo lo que Con quiera. comprarle todo lo que quiere, con no poner reglas, con dejarlo hacer lo que quiere. Y eso cada vez va alimentando un círculo vicioso que es cada vez peor. Porque si yo no logro que ese hijo se enriele y configure una personalidad que le va a permitir ser una persona adulta productiva, por así decirlo, el día de mañana va a tener más carencias. Y esas carencias también van a hacer sentir más culpable. O sea, lo primero que uno debiera rescatar de lo que estás diciendo es que a pesar de que estemos todo el día fuera de la casa, que tengamos un horario súper extenso, que a lo mejor salgamos cuando nuestros hijos están durmiendo y regresemos cuando están durmiendo, estamos siendo buenos papás. a pesar de eso somos buenos papás. Y a pesar de eso, hay que ser pesada y poner las reglas igual. Y no hay que sobrecompensar la culpa. ¿Por qué? Porque hay que poner las cosas en perspectiva. Cuando trabajamos y salimos de la casa, todos nos encantaría que el mundo fuera distinto. Pero cuando lo hacemos para suplir las primeras necesidades. Y hay que tener súper en claro que las necesidades de los niños van escalando y pueden llegar a ser infinitas. Pero uno tiene que ir supliéndolas de una a la vez. Porque si suplo las menos básicas y me olvido de la alimentación, de la escolarización, de que tiene que aprender, probablemente voy a estar siendo mucho peor mamá. Entonces necesitamos bajar la culpa entendiendo que lo que estamos haciendo es por ellos y que en base a eso lo que necesitamos después es seguirlos preparando para un futuro. Y en eso acá no es exactamente que haya fallado la señora Zulema. La señora Zulema trató de hacer todo lo posible, pero en una situación súper extrema y que lamentablemente es súper real en nuestro país y que nos cuesta mucho verla. Todavía tenemos índices de analfabetismo relativamente altos para el tipo de país que pretendemos llegar a ser. Y esos índices hacen que sean personas que, como dice la señora Zulema, le cuesta hacer todo y necesita ayuda para hacer todo. Y pese a todo eso, ella se separa cuando sus hijos eran muy chiquititos para alejarlos del alcoholismo de su marido. Y eso es ser una super mamá. Ella trabaja para mantener a sus 3 hijos y después, cuando su hija queda embarazada joven, se hace cargo de sus nietos. Eso es ser una super mamá con todas las carencias que puede haber habido. Tenemos mamás que terminan la universidad y que no se hacen cargo de sus hijos. Acá tenemos una mamá que no pudo aprender a leer y que ella lo reconoció acá y por eso me atrevo a decirlo, porque ella fue una de las primeras cosas que dijo. Sin embargo, se hizo cargo de todos sus hijos Sí, y ahora para que también de ella sus nietos. terminara de estudiar, porque no quería que fueran igual que yo nunca fui al colegio. Yo quería que mi hijo fueran otra cosa, por eso. Pero fallé en eso, la dejé sola. Yo no estoy de acuerdo que haya fallado. Creo que ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir yo no cometí ningún error en la vida. Todos cometemos errores. Algunos son subsanables, algunos dejan secuelas, otros no. A usted además le tocó criar en otra época, porque hoy día creo que nos facilita mucho las cosas, toda la tecnología, los teléfonos, el WhatsApp, las redes sociales, que uno puede estar fuera de la casa muchas horas, pero puede tener absolutamente control de dónde están y con quién están los hijos, o cree tenerlo, porque a veces también existen maneras de burlarlo. Pero a usted le tocó otra época, donde no existía el celular, donde Sí. no había Todavía cómo no lo sé comunicarse, usar. hasta los teléfonos eran pocos. Entonces era mucho más difícil poder compatibilizar el trabajar, estar fuera de la casa y el control con los hijos. Puede que a lo mejor las reglas no hayan sido todo lo claras o todo lo estrictas que Pamela nos indica, pero ya fue. Ya fue. Usted hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese minuto. Si estuvo bien o mal, ya fue. Ya es historia. Lo que sí es importante es que a pesar de todas esas características, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, finalmente se hizo cargo de sus hijos y también de sus nietos. Ahora vendo pan, hago pan, pero mi cáncer me está... Porque yo tengo cáncer a las mamas también, en el 2017 me lo... Lo primero que quiero que entienda, o que quiero que saquemos en conclusión de la conversación con Pamela, es que suelte un poquito esa sensación de culpa. Que deje de responsabilizarse por algo que ya pasó hace muchísimos años. 17 años, que es la edad de su hijo, su nieto mayor. Ya pasó, ya fue.
No sirve de nada seguir cuestionándose y seguir analizando esa situación. Si lo hicimos aquí, o estoy haciéndolo ahora con Pamela, es con la intención de que usted entienda que usted hizo lo mejor que podía con las condiciones que tenía. Ya fue. No más recriminación, no más sensación de culpa, porque además no nos va a llevar a ninguna parte, no la va a dejar avanzar, la va a tener con esa pena profunda, con esa angustia que le va a impedir hacer otras cosas y que se suma a otra serie de cosas angustiantes que le están pasando hoy, Sí. en el presente. Entonces eso ya es pasado, ya fue, lo entendemos, lo racionalizamos recién y lo dejamos atrás. ¿Ya? Ya, señorita. Pero que me haga caso. Sí, sí lo voy a hacer. Ya, seguimos con la situación actual de doña Zulema. Sin duda que es angustiante no tener plata, saber dónde están los hijos, tener 3 nietos a cargo y tener ella un diagnóstico también bastante lapidario. Tiene, claro, la señora Zulma tiene 2 diagnósticos de cáncer que no están en tratamiento. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y no están en tratamiento porque, bueno, porque todos sabemos que la salud en nuestro país es muy difícil, pero también porque ella ha elegido y ha dicho mis nietos primero. Ella dice que le decía a su doctora, no puedo en este minuto dejar de trabajar porque necesito seguir manteniendo a mis nietos. Por lo tanto, se ha postergado ella a un nivel tan extremo de dejar que su cáncer avance en pos de seguir cuidando a estos nietos. Que es otra cosa que también es una reacción casi instintiva de mamá, pero que también es bueno hablarlo y también es bueno ir derribando eso un poco. Uno necesita estar bien para ser buena mamá, para criar. Y sus nietos tienen 11 años. La necesitan harto rato más. Entonces no sacamos nada con no tratarse y con no hacerse cargo de su salud en pos de ellos, porque ellos no tienen a nadie más que usted. Y hay que ser responsable de eso. Si a usted también. le pasa algo, van a quedar estos niñitos de 11 años solos. Sin nadie más que esté preocupado o que tenga interés en hacerse cargo de ellos. Entonces van a terminar institucionalizados. Sename. Hoy día me voy a hacer unos exámenes va a ir a una junta médica otra vez, pero la doctora me decía que es difícil que me operen ahora, porque yo tengo comprometidos los ganglios. Ha pasado mucho tiempo. Es muy difícil, porque ya me llega aquí. Y esa es la pena que me da, ¿qué va a pasar con ellos? En todo este camino están estos niños, los más chicos, los de 11 años, que yo puedo hablar con ellos. La señora Zulema ha hecho un trabajo impecable. Son niños tremendamente educados, que socializan muy bien, que tienen súper claro que su deber es estudiar, que tienen súper claras sus prioridades, que adoran a su abuela. Sí, los 3 me adoran, señorita. Tengo entendido que el mayor también, porque los mismos chicos dicen que su hermano mayor está estudiando, está en el colegio, que las mayores discusiones con su abuela son por los permisos para salir, lo que habla muy bien de ella, porque quiere decir que le pone reglas y le pone normas, y si hay un adolescente que no pelea por los permisos para salir, ahí yo sí me preocupo, pero cuando pelean por hacerlo es lo normal y es lo que esperamos. Lo ha hecho bien. Pero acá, a veces cuando son muchos los problemas, uno tiene que volver a las prioridades, hacer estas escaladas de las que hablábamos recién, que es lo básico que necesita. Lo básico que necesitan sus nietos es seguir teniendo una posibilidad de sobrevivir con una abuela que los proteja. Por eso, lo que más necesitamos es que usted se haga cargo de su salud y deje de patear eso y deje de decirle a la doctora que después, porque va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde y sus nietos la necesitan a usted. Porque sin usted, todas esas cosas que le preocupan, de que sigan estudiando, de que tengan buena educación, de que coman, no van a ser posibles. Porque acá quien provee no es el mundo, es usted. Y la necesitan a usted. La señorita. Estaba pensando, ¿no? El caso de doña Zulema es extremo, pero yo creo que hay millones, cientos de casos parecidos, no tan extremos, donde las necesidades son tantas que finalmente uno dice, si hoy día no me duele nada y me puedo levantar y el diagnóstico está en un papel porque no te da síntomas, uno sigue y sigue y sigue. Y
porque la falta de recursos te hace priorizar las necesidades que uno esperaría que fueran tan naturales, esas necesidades empáticas con los hijos, como estás diciendo tú. El que coman, el que se vistan, el que se muevan, el que tenga ropita. ¿Y qué voy a ir al médico a gastar plata? ¿Cómo voy a dejar de trabajar un mes? ¿Cómo me voy a parar con la posibilidad de que me echen? Entonces, es tan poco consciente uno de lo que tú estás diciendo y además te parece como pedirles un acto heroico a la gente, pedirle que no lo hagan. ¿Con qué moral le voy a pedir a una mamá, sabe que retírese de su trabajo durante un mes y cuide su salud? Y cuando ella se va a reír en mi cara y me va a decir, claro, ¿y de qué comen mis hijos? ¿Y cómo sobrevivo hasta fin de mes? ¿Con qué pago el arriendo? ¿Con qué pago el agua? Y no existe la disposición económica para decir, voy a ir donde un especialista, un psicólogo que me recomiende, me apoye, porque no hay plata. Y tampoco puedo decir, voy a ir al policlínico porque van a dar hora para 3 meses más Y ya no la alcancé. próxima hora en 3 meses más y seguramente me voy a morir esperando la tercera hora. Es tan angustiante lo que estamos viendo, lo que estamos conversando, que se entienden plenamente sus lágrimas, su pena, porque no hay una solución clara, no hay un paso obvio. Es tan complejo. Hoy día me fue a hacer unos exámenes para va a ir a una junta médica otra vez, pero la doctora me decía que es difícil que me operen ahora, porque yo tengo comprometidos los ganglios. Ha pasado mucho tiempo. Es muy difícil, porque ya me llega esto. Y esa es la pena que me da, ¿qué va a pasar con ellos? En todo este camino están estos niños, los más chicos, los de 11 años, que yo puedo hablar con ellos. La señora Zulema ha hecho un trabajo impecable. Son niños tremendamente educados, que socializan muy bien, que tienen súper claro que su deber es estudiar, que tienen súper claras sus prioridades, que adoran a su abuela. Sí, los tres me adoran. señorita. Tengo entendido que el mayor también, porque los mismos chicos dicen que su hermano mayor está estudiando, está en el colegio, que las mayores discusiones con su abuela son por los permisos para salir, lo Sí. que habla muy bien de ella, porque quiere decir que le pone reglas y le pone normas, y si hay un adolescente que no pelea por los permisos para salir, ahí yo sí me preocupo, pero cuando pelean por hacerlo es lo normal y es lo que esperamos. Lo ha hecho bien. Pero acá, a veces cuando son muchos los problemas, uno tiene que volver a las prioridades, hacer estas escaladas de las que hablábamos recién, que es lo básico que necesita. Lo básico que necesitan sus nietos es seguir teniendo una posibilidad de sobrevivir con una abuela que los proteja. Por eso, lo que más necesitamos es que usted se haga cargo de su salud y deje de patear eso y deje de decirle a la doctora que después, porque va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde y sus nietos la necesitan a usted. Porque sin usted, todas esas cosas que le preocupan, de que sigan estudiando, de que tengan buena educación, de que coman, no van a ser posibles. Porque acá quien provee no es el mundo, es usted. Y la necesitan a usted. La señorita. Estaba pensando, el caso de doña Zulema es extremo, pero yo creo que hay millones, cientos de casos parecidos, no tan extremos, donde las necesidades son tantas que finalmente uno dice, hoy día no me duele nada y me puedo levantar y el diagnóstico está en un papel porque no te da síntomas, uno sigue y sigue y sigue. Y porque la falta de recursos te hace priorizar las necesidades que uno esperaría que fueran tan naturales, esas necesidades empáticas con los hijos, como estás diciendo tú. El que coman, el que se vistan, el que se muevan, el que tenga ropita. ¿Y qué voy a ir al médico a gastar plata? ¿Cómo voy a dejar de trabajar un mes? ¿Cómo me voy a parar con la posibilidad de que me echen? Entonces, es tan poco consciente uno de lo que tú estás diciendo y además te parece como pedirles
pedirles un acto heroico a la gente, pedirle que no lo hagan. ¿Con qué moral le voy a pedir a una mamá, sabe que retírese de su trabajo durante un mes y cuide su salud? Y cuando ella se va a reír en mi cara y me va a decir, claro, ¿y de qué comen mis hijos? ¿Y cómo sobrevivo hasta fin de mes? ¿Con qué pago el arriendo? ¿Con qué pago el agua? Y no existe la disposición económica para decir, voy a ir donde un especialista, un psicólogo que me recomiende, me apoye, porque no hay plata. Y tampoco puedo decir, voy a ir al policlínico porque van a dar hora para 3 meses más Y ya no la alcancé. próxima hora en 3 meses más y seguramente me voy a morir esperando la tercera hora. Es tan angustiante lo que estamos viendo, lo que estamos conversando, que se entienden plenamente sus lágrimas, su pena, porque no hay una solución clara, no hay un paso obvio. Es tan complejo. Es tan complejo porque, como dices tú, es pedir algo utópico. Es pedir que nos olvidemos de hoy día y pensemos en mañana. Pero es algo que, aunque cueste, y que aunque todo nos cueste, yo creo que no hay mamá que no le cueste hacer esto, hay que de alguna u otra manera ir aprendiendo a hacer. Una vez alguien me dijo, tu hija no te necesita ahora, te necesita también a los 15 años. Te necesita también cuando entre al colegio, te necesita también cuando salga del colegio, te necesita también cuando tenga su primer pololo. Y esa mirar para adelante cuando está todo mal es lo que nos permite a lo mejor entender que a veces tenemos que soltar por cierto lado para lograr un bien superior. No es fácil, pero funciona. Sí, yo creo que aquí lo que a uno lo puede salvar, lo que puede salvar a la humanidad es inspirarse en algo. Inspirarse, en el caso suyo, en sus nietos. Inspirarse en ellos, a lo mejor le haga tomar conciencia de cuáles son las cosas urgentes que hay que hacer. Si bien todo es importante, hay algo que es urgente, que es su salud. Porque hoy día los 3 dependen de usted, sobre todo los más chiquititos. Preocúpese de seguir ahí. Para eso debe estar bien. Para eso debe controlar su salud. Debe tener un tratamiento para sus enfermedades. El cáncer es una enfermedad bien maquiavélica. Sí, me habla. Bien maquiavélica. Puede llevarse durante años, casi en forma imperceptible, y en un par de días puede robarle a uno hasta el último suspiro. Preocúpese. Ocúpese de ella. Sus nietos la necesitan por más rato. ¿Algo más? Muchas gracias. Vamos a hablar del otro tema que la acongoja. Las deudas. Seguramente. Para eso tenemos a nuestro querido Mario Espinosa, gerente general de Defensa de Deudores, que una vez más está acá para darnos su orientación. Mario. Hola Carmen Gloria, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Pudiste ver los antecedentes de Sí. doña Zulema? Sí, estuvimos viendo los antecedentes de doña Zulema y la verdad es que aquí se conjugan varios mitos y creencias muy arraigadas a las personas, pero que en realidad no son tan así. Efectivamente, las deudas se heredan. ¿Ya? Cuando una persona fallece, transmite los bienes, los activos, o sea, la parte positiva, pero también la parte negativa, las deudas. Sin embargo, cuando una persona fallece, en realidad lo único que deja son deudas. Yo como heredero tengo la posibilidad de rechazar esa herencia, que técnicamente se llama repudiar. Yo puedo repudiar la herencia y por lo tanto la deuda murió con el deudor. ¿Ya? No se transmite a los herederos si es que yo la rechazo, si es que yo la repudio. Y en este caso, este señor lo único que tenía era deuda, no tenía bienes, por lo tanto acá no cabe otra cosa que rechazar la herencia. Si no ha hecho la posesión efectiva como vimos recién, lo que corresponde hacer es hacer esa repudiación. Ahora, pongamos el ejemplo que sí habían bienes, si es que sí habían patrimonio, si habían activos, y la persona fallece, de todos modos, no es que yo adquiera también la deuda en su totalidad, porque cuando yo hago la posesión efectiva puedo hacer con beneficio de inventario, aceptarla con beneficio de inventario, y ahí yo solamente me hago responsable de la cuota que me corresponde a la herencia y nada más. O sea, si yo recibí 100, respondo por las deudas hasta 100. Hasta 100. Por lo tanto, no es que yo me haga responsable del 100% de la deuda. Ahora, ese no es su caso, porque acá no me hay dejó bienes, nada. y por lo tanto lo que corresponde hacer es repudiar o rechazar la herencia, para que se entienda, y con eso la deuda terminó
junto con la vida del deudor, por lo tanto no se transmite. Lo que le pasó a su hijo, que dice que me vinieron a embargar porque como que la deuda se transmitió y como mi papá se murió, yo ahora soy el deudor, eso no es efectivo. Lo que ocurrió ahí fue que, como él señaló como domicilio ese lugar, fueron a embargar ese lugar para perseguir la deuda de este caballero, no de su hijo. ¿Ya? Eso se produjo porque él vivía ahí o dio ese domicilio, no porque su hijo haya pasado a ser el deudor. Por ende, ahí la solución es, uno, hacer ver en ese juicio que el deudor falleció, uno, y dos, que su hijo haga una tercería de posesión, porque claramente, uno, él no es el deudor, y dos, el deudor no tiene ninguno de los bienes que están en ese domicilio, por lo tanto... La tercería de posesión, hablando en términos simples, no es nada más que un escrito presentado por un abogado Claro. en el mismo tribunal donde se lleva el juicio de cobranza, por medio del cual uno le dice al tribunal que pare, señor tribunal, estos bienes que usted pretende llevarse no son del deudor, no son del míos. deudor. Claro. Y yo, como no soy el deudor, no tengo que responder como bienes por una deuda ajena. Por ende, eso es lo que tendría que hacer su hijo y con eso el problema se soluciona. ¿Ya? Por lo tanto, no es que él haya pasado a ser el deudor por el hecho de que falleció su padre, sino que es porque Sí, él... sí, lo entiendo. Que ese es el domicilio que él fijó. Entender. Me dijo, tú me tenés que sacar esa deuda, yo no tengo nada que ver, me dijo. No, Es eso no él el así. que tiene que tomar las acciones porque él es el que vive en la propiedad. Y si no tiene dinero para contratar a un abogado, clínicas jurídicas de universidades, la Corporación de Asistencia Judicial tramita tercerías de posesión sin costo para las personas, así que ahí no hay excusa para buscar la solución. Y respecto a su situación, no se preocupe, se rechaza la herencia y no adquiere ninguna deuda. Así que claramente tiene otros temas más relevantes, más importantes que Acaban de hacer. salir volando los 17 millones de pesos. que debía su marido. Gracias, señorita. Así que para que este tema de las deudas no sea un problema y que usted se enfoque en los otros problemas que tiene y que vimos con Pamela, que son mucho más urgentes y relevantes. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti, que estés muy bien. Ya no hay deuda. Su hijo, con este trámite judicial, que es cortito, que es rápido, que es simple, que lo hacen gratuitamente, tal como decía Mario, la Corporación de Asistencia Judicial o en las clínicas jurídicas de las universidades, de las escuelas de Derecho, puede terminar con esta angustia que está viviendo él en su casa. Es algo que tiene que hacer usted, que no lo puede, o sea, que lo tiene que hacer él, no lo puede hacer usted. No lo puedo hacer yo. Sí, No lo yo puede eso hacer, le dije a porque él es el que vive ahí. Si usted le muestra el programa y le dice, mire, a Carmen Gloria dijo que tenías que ir tú, y aquí y acá. Y Mario explicó cómo. Que lo vea con calma, lo repite varias veces, si quiere, y haga con tiempo lo que corresponde. Señorita Carmen Gloria, ¿le puedo hacer otra pregunta? Diga. Yo vivo en un condominio donde se pagan gastos comunes. ¿Ya? Yo lo que le quería hacer una consulta. Si yo presento los papeles, ¿pueden condonarme que yo no pague gastos comunes? Eso va a depender de la Él me dijo- administración del condominio. Él me dijo que no, porque iba a llegar otra persona con cáncer. Yo saco 120. Los gastos comunes ahí son casi 40.000 pesos. Es harto. No hay nada ahí, nada. Mis nietos no salen para afuera porque si usted toca un árbol, le quebró la hojita. La administración de las comunidades queda radicada en las propias comunidades. Por lo tanto, sería bueno que ustedes se acercaran a conversar con ellos. A lo mejor pidiera apoyo. Nosotros, como programa, nos comunicamos con la Municipalidad de Pudahuel, que es donde usted reside. Estaban al tanto de su caso, nos dijeron que han estado pendientes, que le han proporcionado alguna ayuda, pero quedaron en ir nuevamente, ahora en el mes de diciembre, a tomar contacto con usted, a reevaluar su situación y determinar de qué manera siguen ayudándola. Entonces, quizás a través de ello pueda lograr usted que ellos intercedan frente a la comunidad en la que usted vive para que entiendan de su situación puntual. Porque, insisto, las comunidades, como son recintos privados, se rigen por las normas que ellos mismos establecen a través de sus propios reglamentos. Entonces, son ellos solamente los que podrían tomar esta decisión de eximirla. Ojalá que enfatizando con su situación puntual, que es bastante excepcional. No es una... Pago la luz, pago el agua y todo eso. Y Sí, quedo con no los sé. gastos, siempre quedo con deuda, me cortan la Hagamos luz. un llamado a la comunidad del lugar donde usted vive, ahí en Pudahuel, para que reconsideren su petición. Y, como le digo, insista cuando vayan en diciembre con la señora de la municipalidad. ¿Su hija no tiene cómo ubicarla? Si tengo comunidad, mis nietos hablan con Le voy a ella. sugerir algo y vamos a darle los datos y vamos a contactar a la municipalidad para que ellos también tengan el antecedente. A través de la Corporación de Asistencia Judicial, como usted tiene el cuidado personal de sus nietos, de los 3 nietos, hijos de esta señora, su hija, lo que debiera ocurrir acá es que usted demandara de alimentos, de pensión de alimentos para sus nietos, a su hija.
y pida al tribunal que se le adjudique el uso de la propiedad como pensión de alimentos, para que así usted tenga un título sobre esa propiedad y no puedan sacarla de la noche a la mañana o no puedan llegar y venderla sin avisarle a usted. Ojalá fuera un usufructo de por vida para que pase sus años tranquila. Hacemos un llamado también a su hija, si es que su hija nos está viendo, nos está escuchando, que se comunique con nosotros. Nosotros podríamos redactar ese usufructo y dejarlo inscrito en el conservador, que no significa nada más que el derecho de que usted viva en esa propiedad tranquilamente hasta el último día de su vida, y una vez que usted fallezca, su hija recupera la propiedad completa. No es nada más que eso. Es para darle tranquilidad a usted y a los 3 hijos de ella. Ya, señora Zulema, vamos a seguir conversando para darle las indicaciones de los, de los próximos pasos. Ya. Y le deseo toda la suerte del mundo. Gracias. No se olvide de usted mismo, porque olvidarse de usted significa hacerle un daño tremendo a sus hijos, a sus 3 nietos. Muchas gracias. ¿Ya? Con esto cerramos la sesión. ¿Cómo quedó? Tranquila. ¿Más tranquila? Sí. Vamos caminando para que me vaya contando en realidad. No, que no quiero ubicar a su hija. No quiero, de verdad. ¿Por qué no quiere? Porque yo sé que ella no tiene cómo darme. Ella está pasando una situación muy mala, aún más mala que la mía. ¿Quedó más tranquila con el tema de la Quedé más deuda? tranquilo con la deuda, sí. ¿Lo entendió? Lo entendí. Oiga, con su salud, ¿entendió que tiene que Sí, entendí. ponerse más las pilas con ese Sí. tema? Pero no me atrevo a operar, me tengo miedo ahora. ¿Por qué tiene miedo? Porque digo, yo si me muero... Pero eso van a ver, va a ir una junta médica si es que me pueden operar y si no me quedo así, nomás me dijo la doctora. Para mí es muy difícil. ¿Algo que decirle a su hija? ¿La tuviera aquí enfrente? Quisiera, yo no estoy enojada con ella, pero sí me gustaría que ella pudiera hacerse cargo de su hijo. Tengo que pasarlo, no quiero, prométame lo que no va a pasar. No, tranquila, señora. Las hermanas consideran que ya ha pasado un tiempo prudente para que la pareja de su madre se vaya de la casa y ellas dispongan de sus bienes. Muy buenas tardes, se abre la sesión doña Adela y doña Ana Luisa. Bienvenidas. Buenas ambas. tardes, gracias. ¿Cuál de las dos me va a explicar el caso? Yo le voy a explicar el caso. Bueno, yo llamé para recurrir a usted para que nos pueda ayudar porque nosotros somos 3 hermanos y queremos recuperar la casa que nos dejó nuestros padres de herencia. Porque cuando falleció mi mamá, mi hermano, a su pareja, él por caridad le dijo de que podía quedarse y él le dijo que sí, que iba a ahorrar, iba incluso a postular a la vivienda, le dijo, así que no te preocupes, yo sé que la casa es de ustedes y me voy a ir. Entonces, Estaban separados esta pareja. es que falleció mi mamá, entonces el día que la sepultamos mi hermano decide dejarlo a él en la casa. Porque pensando en que no tenía dónde ¿A la ir. pareja de su mamá? La pareja de mi mamá. Ah, ya. Entonces lo dejó ahí e incluso nosotras dos nunca fuimos a la casa, ni a mirar la casa, ni a ver las cosas de mi mamá, nada, para que él no se sintiera incómodo pensando que nosotros íbamos a molestar o no sé, pero yo nunca fui. ¿Y cuándo falleció su mamá? Mi mamá falleció en el 2014. ¿Y ahora en qué están? Y ahora, hace 4 meses mi hermano me llama, porque tampoco yo tenía comunicación con él, por lo mismo que estábamos enojados. Entonces él decide llamarme. ¿Por qué estaban enojados? Porque él tomó la decisión de dejarlo a él en la casa sin tomarnos autorización a nosotras. ¿Y cuánto tiempo que era pareja de su mamá este caballero? Más o menos como 20 años. Harto tiempo, igual es una consideración Claro, atendible. y por eso mi hermano decidió dejarlo
Y como él dijo, no te preocupes, yo voy a ahorrar y voy a postular a la vivienda, le dijo, así que yo en un tiempo más me voy. Y lo dejamos. Mi hermano lo dejó, incluso mi hermano iba a guardar su camioneta ya, todo eso, pero sin el hecho de molestarlo. Entonces ahora, hace 4 meses atrás, mi hermano me llama de que él estaba pensando en que quería que recuperáramos la casa. ¿Y hablaron con él? Y él habló con él porque yo le dije que como él lo había autorizado a quedarse ahí, el indicado era él. Entonces le dije, yo no voy a ir porque va a ser para tener conflicto, pelea, discusiones. Y yo no. Así que fue mi hermano, habló con él y creo que él le dijo, sí, pero ustedes me tienen que dar plata para yo irme. Y mi hermano le dijo, ¿cómo se te ocurre que te vamos a dar plata? No, si con el hecho de que tú estás viviendo aquí sin pagar ni un peso, pues nosotros no te estamos cobrando arriendo, le dijo yo, a nosotros no te vamos a dar plata. ¿Y su mamá nunca se casó con él? No, no se casó con él. ¿Y por qué? Porque mi mamá, porque ella tenía una viudez, una pensión de viudez, entonces al casarse... Para no perder la pensión. Para no perder la pensión no se quiso casar. Entonces eso quedó hasta ahí. Entonces yo ahora, cuando yo llamé para acá, para que me ayudaran, entonces yo llamo a mi hermano y le digo de que yo había recurrido a ustedes para que nos ayudaran. Me dijo, yo voy a ir a hablar con él. A él qué es lo que me dice, si se va a ir o no. ¿Y fue? Fue mi hermano a hablar con él. Y él le dice, sí, pero ustedes, si van a vender la casa, me tienen que dar 10 millones de pesos. ¿Y cuánto cuesta la casa? Mire, comercialmente no sé, no sabemos. Así que mi hermano le dice, porque él me contó y me dice que le dijo, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a dar 10 millones de pesos siendo que nosotros no te hemos cobrado arriendo? Porque si yo te hubiera cobrado 100,000 pesos mensuales, en 5 años o 6 años tú me estarías debiendo 6 millones de pesos. Pero no lo hice. Aparte de eso, le dice, tú me mentiste. Porque me dijiste que ibas a ahorrar, te ibas a inscribir, le dijo, para la vivienda y no lo hiciste. Toda esta información ustedes la obtienen a través de su hermano. De mi hermano. ¿Ustedes no han hablado directamente con él? No, nosotros no hemos hablado con él. ¿Eres don Tenísclotes? Sí, Temístocles. Tenísclotes. Tenemos a don Tenísclotes en el back del programa. Le vamos a pedir, no sé si quiere entrar o quiere hablar desde ahí. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, señoría. Estaba escuchando lo que nos contaba la señora Adela, doña Ana. Sí. ¿Qué tiene que decir al respecto? Esta cosa es tan simple como yo les dije a ellos, conversé con ellos, yo gasté plata ahí, salvé la deuda que hay ahí, la deuda bancaria. La casa iba a ser rematada. Yo conversé con el hermano de ella. La salvé. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, a ver, aquí tiene que tomar documentación. Pero no es para este show. Pero tú tienes el comprobante ahí de que cancelaste. Eso está buscando. Sí, porque, señorita, él le dijo a mi hermano que le iba a pasar en los documentos para que nosotros le devolviéramos plata de esa deuda. Y resulta que nunca le pasó ningún papel. ¿Y ustedes estarían dispuestos a devolverle lo que él haya pagado? Lo que pasa es que ese préstamo que mi mamá se consiguió para arreglar la casa, mi mamá todos los meses, ella me dijo que le daba la plata a él para que cancelara. Sí. Y nunca fue a pagar una cuota. Yo fui a averiguar al Banco Nova y me dijeron de que solamente una cuota habían pagado. Y yo le dije a mi mamá, le dije, no se ha pagado. Me dijo, pero ¿cómo si yo le paso la plata a él para que vaya mensualmente a cancelar? O sea, ¿esa casa no estaría pagada? No, la casa no. No, la casa no, es un préstamo que mi mamá pidió para arreglar la casa. Pero él está hablando de otra cosa, le está hablando que supuestamente la casa iba a salir a remate. No, si la casa es de mi papá con mi mamá, que aquí tengo los papeles. Resulta que esta es la herencia de mi papá con mi mamá.
sea, la casa nunca estuvo en riesgo de remate, según lo que él dice. No, porque mi papá jubilado le descontaban el sitio, porque en ese tiempo era sitio, y le hicieron la unidad sanitaria y se la descontaron a mi papá. Y cuando mi mamá se juntó con él, eso estaba cancelado. Y resulta que mi mamá después se inscribió en un subsidio y le hicieron una casita. Y lo que él, y ¿cuánto se llama? Mi mamá, para estar en una ampliación, que también se pidió plata en un banco para ampliarla. Entonces mi mamá le pasaba la plata a él para que hiciera los arreglos, pero de la plata que mi mamá sacaba de préstamo. Y resulta de que esa deuda es la que dice mi hermana, es de la deuda que mi mamá se consiguió para arreglos de la casa, pero no para pagarla, porque eso estaba pagado de mucho antes, y herencia de mi papá, que él, por estar enfermo de invalidez, tenía una pensión y se la descontaban por planilla. Perfecto. Permiso. ¿Se condice la información que ella trae acá con lo que acaba de decir? O sea, esta casa nunca tuvo tiene deuda, está pagada en su totalidad, era una casa adquirida durante el matrimonio, mitad de la cónyuge, mitad del marido. Al fallecimiento del marido se hizo la posesión efectiva, pasó a la cónyuge sobreviviente más los hijos, y al fallecimiento de la señora pasó completamente a los hijos. O sea, son 3 herederos. Doña Adela, doña Ana y don Marcos. Y la deuda que él dice es del préstamo del banco. Préstamo del banco. ¿Qué busca, caballero? Porque, como le digo, mi mamá siempre pedía plata en el banco para hacer arreglo. Eso es lo que se pagó. Y todos los arreglos, todas esas cosas que él hizo, él estaba viviendo ahí. Efectivamente, tal como estaban señalando las señoras, este certificado que trae usted de deuda pagada se refiere a un crédito de consumo, no a la propiedad. No tiene nada que ver con la propiedad. No, porque mi mamá le pasaba la plata a él, pero y él iba a pagar. Eso iba a ser de Supuestamente. embargado. Llegaron documentación allá para embargo. Pero no lo fue. No, pero ¿sabe, señorita? Porque se pagó. Que mi mamá le pasaba la plata a él para que pagara, porque ella no se podía movilizar. Caballero, un embargo no necesariamente implica el remate de la propiedad. Y este embargo de crédito de consumo debe haber sido un embargo de bienes muebles, por el monto que tiene. Señorita, cuando mi hermano habló con él, él dijo que nos tenía una sorpresa, porque la idea de él es quedarse con la casa, quitárnosla. E incluso él quiere que nosotros la vendamos para que le demos 10 millones. Y nosotros no la queremos vender, queremos arrendarla. Porque mi hermano, él quiere los recuerdos de mi mamá en la casa, con mi papá. Y quiere que nosotros disfrutemos de eso, por último, arrendándola, porque él ha estado viviendo 6 años sin pagar nada, porque no le hemos cobrado arriendo. Además de eso, mi hermano se siente defraudado y engañado por él, porque le dijo, tú me dijiste que ibas a ahorrar. Don Temístocles, cuénteme. ¿Es efectivo que usted está pidiendo 10 millones para poder entregar la propiedad? Sí, pues todo lo que he invertido yo, mi plata, pues, y aquí tengo boleta, tengo en conjunto con mi mamá. A ver, si pensáramos que usted tendría que devolverse el dinero que invirtió viviendo en la casa cuando era pareja de doña Rosa, se llamaba la señora, entonces también habría que pensar en justicia y en equivalencia, en cobrarle a usted un arriendo por los años que vivió. Pero eso... Yo a ellos les dije, si quieren vender la casa, vendan y yo me voy. No tengo problema, ni. Yo no tengo problema, ni. Es que dice, no tengo problema, señorita, pero dice, denme 10 millones y me voy. Eso es lo que le estoy preguntando. Si usted cree que debieran pagarle por los años que vivió con doña Rosa, entonces usted también debiera pagar por los años que vivió en esa propiedad. Tendría que haber pagado. Él nunca pagó. Entonces compensamos con lo que usted tendría que haber pagado, con lo que tendrían que haberle pagado, y quedan compensadas las deudas. Y ahora lo que él dice de lo que gastó ahí en la casa es deuda de mi mamá. En conjunto con del banco que ella se pedía préstamos para hacer los arreglos. Hay algo que llama la atención acá y le voy a pedir a nuestra psicóloga que conversemos sobre ese tema. Cuando uno vive en pareja, hay gastos que hacen ambas partes, que son producto de la convivencia diaria. ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién compra el pan?
quien pagaba un crédito, pero no se hace jamás con la esperanza de llevar una cuenta y sacar saldos. No correspondería ni que él pagara por vivir ahí, ni que a él le pagaran por vivir ahí. Se suponía que la razón por la que estaban juntos era ser pareja. Pero llama la atención que esta es una relación de larga data. Son 20 años. Entonces también uno esperaría que en 20 años de relación algún lazo familiar se hubiera creado, se hubiera mantenido en el tiempo, más allá de los días de Doña Rosa. O sea, que a pesar del fallecimiento de ella, hubiera algún tipo de familiaridad entre ellos, por último, por la convivencia. Entonces, nos deja llamar la atención que a 5 años del fallecimiento de Doña Rosa estén hablando como que todos fueran unos extraños. Lo que pasa es que en esta familia la relación con don Temístocles siempre fue de la pareja de la mamá. Nunca se configuró como parte de la familia para estas dos hermanas. Principalmente no por una mala convivencia ni nada por el estilo, sino que ellas ya eran grandes, tenían alrededor de 30 años cuando su mamá se empareja con don Temístocles. Ya no vivían en la casa con ella y su mamá genera una relación totalmente aparte. Una muy buena relación, por lo que refieren los tres, ¿eh? En ese sentido, sí. Don Temístocles dice que se quería mucho, las hermanas también dicen que nunca escucharon a su mamá quejarse de que esta relación fue una mala relación. Sin embargo, no se generó una relación de padrastro, en ningún caso, porque ya eran grandes, pero tampoco de una cercanía. Lo que ellas refieren es que nunca hablaban con don Temístocles. ¿Y por qué? Porque, sinceramente, lo único que pude descubrir detrás de todo esto es que no le gustaba mucho la personalidad de él a estas hijas. No le gustaba que de repente ya estaban hablando con su mamá y él iba y se sentaba al lado. Entonces sentían que interrumpía las conversaciones, o que ya estaban hablando con su mamá, los que ellas mismas refieren, y él ponía la música fuerte, entonces eso les molestaba. Siempre hubo una distancia que yo creo que tiene más que ver con un padre muerto, con una mamá que rehace su vida, y también hay que entender que a veces hay hijos a los que eso les cuesta. Les cuesta por un tema más cultural, porque socialmente como que en nuestro país está este concepto de que el amor es solo una vez, de que el padrastro es malo, pero nunca hubo acá, y no pude encontrar en ninguno de los relatos, rencillas reales, complicaciones. Simplemente esta mamá, por lo que yo creo, decidió rehacer su vida, se enamoró, tuvo su pareja y vivió su amor a lo de ella, con su pareja. Y en tiempos bien prudentes, ¿eh? Porque la señora falleció, o sea, el caballero, el papá, falleció en el año 88. Sí, sí. Si ellos llevan o estuvieron 20 años juntos, fue casi 10 años después de que había fallecido el papá, que se conocen y finalmente se van a vivir juntos. Sí. Y ahí pasaron 20 años viviendo juntos, entonces una relación sumamente estable, más allá de que a uno podrá caerle bien o no, es una relación estable. Sigo encontrando que con ustedes, mujeres adultas, con el papá fallecido hace más de 10 años, era absolutamente ilícito que su madre decidiera rehacer la vida con quien ella quisiera. Por ejemplo, yo dije que estaba en su derecho, porque nosotros no le podíamos dar lo que un hombre o la pareja le podía dar. Aunque se lo pudieran dar, es una opción personal. Sí. Claro, entonces yo en eso no me metí más porque yo no estaba mucho de acuerdo. Pero entonces yo dejé que ella viviera con la pareja sin meterme en nada. Pero yo siempre, estuve distancia. Es que la relación con mi papá era distinta. Porque mi papá era de los fines de semana sobremesa. Maravilloso, mucho. Pero el caballero no es su papá. No, me imagino que no pretendía reemplazar a su papá. No, pero... Y habían pasado más de 10 años desde que su papá había fallecido. Pero como que él no tenía temas de conversación tampoco, así mientras lo tuviera con su mamá. Sí, claro, entonces nosotros no lo hacíamos problema. Por ejemplo, yo no me hacía problema. Yo decía, mientras mi mamá esté bien, no importa. Si él no me tiene que caer bien a mí, es a mi mamá. Entonces, ¿y qué pasaría si su mamá estuviera aquí en esta audiencia? Bueno, yo creo que estaría llorando porque era muy llorona mi mamá. ¿Y por qué estaría llorando? Estaría llorando porque nosotros le estamos pidiendo que se vaya para que no, pero mi mamá igual yo creo que no hubiera preferido a nosotros. Porque mi papá se lo inculcó mucho. ¿Lo hubiera preferido o hubiera tratado de mediar en una situación yo creo que habría mediado algo. Yo creo. Sí. Yo no creo que si estuvo 20 años con este caballero, doña Rosa, si estuviera acá, diría, no importa, hagamos cuenta que él no existió en estos 20 años. No creo que dijera una cosa así. No tanto así, no, pero hubiera tratado de mediar. De mediar. ¿Y si ella hubiera tratado de mediar, entonces lo hubiera dejado fuera de todo? No sé.
Sí. Sí, porque siempre ella delante de él. ¿Fuera de decía- todo, segura? Sí, porque siempre delante de él le decía, ¿no es cierto, Chanchi? Porque le decía así, ¿no es cierto, Chanchi? De que cuando yo me muera, usted se va a ir. Él le decía sí, porque esto no es mío. ¿Se acuerda de esas conversaciones? que Sí. ¿Era yo, real? yo sé que esto es de ellos y yo me voy a ir cuando Y decía usted que no a esté. nosotras nos decía, no se preocupen porque si llega a pasar, yo me voy. Sí. Siempre lo decía. Yo creo que es importante entender Entonces que el no lenguaje estamos crea inventando. realidad. Y detrás del lenguaje uno puede entender un poco la configuración de cómo se van dando las relaciones. Acá hubo dos frases que a mí me llamaron mucho la atención. Cuando una de ustedes dice, ella estaba en su derecho y yo la dejé, que tuviera su pareja. Claro, porque hay Y cuando, otros hijos que usted dice que ella además los habría preferido a ustedes. No es raro, no quiere decir que sea bueno, estoy diciendo que es común, que a veces los hijos sientan cierta pertenencia de la vida amorosa de los padres. Y en nuestro país se da mucho, que sienten que si son muy mayores no se pueden casar de nuevo, que no les cae bien la pareja que eligen. Sin embargo, hay que separar dos cosas. El amor hacia un hijo y el amor hacia una pareja son completamente independientes y pueden ser igual de intensos, con distintos matices y con distintas configuraciones porque tienen distintos patrones de amor. Sin embargo, no se excluyen unos de otros. Es muy difícil esto de hacer a quién prefieres, a tu pareja o a tus hijos, porque sí, hay un amor intrínseco por los hijos y también hay un amor elegido por la pareja, pero ninguno de los dos devalúa al otro. Y eso es súper importante tenerlo claro. El amor no se acaba. No es que si amo a mis hijos no puedo amar a un tercero. Exacto, no es como que yo tenga un cúmulo de amor y que me cueste repartirlo. Entonces yo siento que acá, si hay algo que tenemos súper claro, es que acá hay una persona que amó a su mamá. ¿Sí? Que se llevaron bien, que la cuidó hasta el último tiempo, ella tuvo una enfermedad difícil y él se hizo cargo de esta situación y fue una buena pareja. ¿Qué quería decir? Y hay Eso quería hijas que tocar. también lo fueron. Sí, pero... Durante solo 7 no- años. A ver, déjenme escuchar. Durante 7 años yo la cuidé, me hice cargo de ella, la llevaba a los controles, al hospital, en su casa. ¿Y los hijos? Pero yo igual la No, cuidaba. nosotros, ¿Dónde están los hijos? yo la llevé a ¿Cuál es el terapia, amor? recuerda, El amor que que yo están la iba a diciendo ustedes. buscar, yo Ah. le hacía los ejercicios en la casa. Yo tenía que pagar, como yo no tengo auto, tenía que pagar radiografía. ¿Cómo? para Y ir no la a llevaba los yo en mi controles. auto, Ah, en el salir Chevette. a pues, a la Mentira. feria. Acuérdate que estaba mi Gustavo vivo cuando la llevábamos a terapia. Sí, pues. Yo le hacía los ejercicios en la casa. Eso quiere decir que todos se preocuparon por ella, tanto Claro, la pareja pero como independiente de una A cosa, veces, señorita Gloria, yo como a él le trabajaba en la noche, empezaron a pagarle la municipalidad por cuidar a mi mamá. Por eso él dijo, no se preocupen, yo me hago cargo de ella, no se preocupen. ¿Cuándo la municipalidad me ha pagado? Cuando yo fui a hacer los No, trámites está para hacer la equivocada, posesión yo tengo efectiva, testigo. me dijeron de que a él le estaban pagando No, por cuidarla. mentira. Si así hubiera sido, me parece maravilloso, porque eso quiere decir que el caballero podía dedicarse con mayor tiempo a su mamá y decidió hacerlo, dejando de lado la posibilidad de trabajar, dedicarse a ella y desechando también la posibilidad de que con ese dinero podría haberle pagado a una tercera persona y desligarse del problema. Aquí ustedes siguen tratando de empatar, No, pero y faltándole, yo creo, el respeto a la decisión de su madre. Si su madre decidió vivir con él 20 años de su vida, qué pena que eso a ustedes les importe tan Sí, poco. Señorita, pero es que ella decía yo de también que él cuidé a mi tenía mamá que- de lunes a domingo, él no puede decir que es solo. Yo no estoy diciendo que no lo hayan hecho, estoy diciendo que él lo hizo sin tener ningún otro lazo más que de amor. Aquí hace Y falta además testigo, por, yo tengo testigo de por toda la amor al población. dinero también. pues. Toda la población tengo de testigo de que ella está. Yo, como Además que tú no trabajaba has en puesto la noche, mal. A ver, señora. Yo le voy a pedir un poco de respeto en recuerdo de su madre. Si usted me viene a decir que aquí estamos discutiendo de dinero, mi respuesta es tajante, sí. Y le recuerdo que usted es la que trajo al caballero aquí a discutir de dinero. No estamos hablando de otra cosa. Y por lo mismo he sido enfática en rechazar los argumentos que tienden a desacreditar al otro, tanto a ustedes como a él. Porque aquí no va a pesar más a quién quiso Sí, más su porque- mamá. Aquí no va a pesar más quién hizo más cosas por su mamá. Sí, porque- Aquí yo lo único que estoy diciendo, y sería bueno que escuchara, Sí.
es que la opinión de su madre a ustedes les está importando bien poco. Porque si la señora vivió y murió finalmente al lado de este caballero, algo le tiene que haber importado este caballero a la señora. Cuando yo las llamo a pensar qué pasaría si su madre estuviera acá y cuando ustedes concluyen que su madre trataría de mediar en esta situación, es evidente que entonces a su madre este caballero no le importaba nada, no le daba lo mismo. Y si uno quiere profundamente a alguien, uno respeta, a pesar de que ya no esté entre nosotros, la posición, la opinión de esa persona. No porque mi madre haya fallecido y a mí me sea antipática la persona a la que ella decidió querer, yo voy a hacer cuenta que no la quiso. Pero señorita... Pamela, vuelvo contigo. Es extraño porque aparentemente no hay ninguna razón de peso por la cual hubiera una enemistad profunda. Es extraño porque hay un tiempo larguísimo durante el cual vivieron juntos. Y más extraño es, me parece a mí, en opinión personal, cuando uno siente un cariño profundo, como lo que acabo de decir, por una persona, cuando esa persona fallece o se va, uno trata de, a pesar de que no esté escrito en ninguna parte y a pesar de que no te lo haya ordenado un juez, ojalá seguir su voluntad. La gente habla de honrar a los muertos. Honrar a los muertos no es santificarlos. Honrar a los muertos es acordarse de lo que ellos nos enseñan y de cómo ellos, de alguna u otra manera, siguen viviendo dentro nuestro cuando ellos se van. Esta recolocación de la persona fallecida que se llama en psicología. Y eso es específicamente lo que tú estás diciendo. Tener la capacidad de decir qué habría hecho esa persona en esta situación, qué me habría dicho en esta situación, qué habría querido que yo hiciera en esta situación. Hay muchas veces que a los hijos no les gusta cómo actúan los padres, a veces no les gusta cómo actúan los amigos, los hermanos, quien sea. Pero respetar al otro es entender que las decisiones que el otro tome, aunque esa persona ya no esté, son decisiones válidas e importantes porque para ellos lo fueron. Acá hay una persona que debe haber querido mucho a sus hijos porque al parecer fue muy buena mamá y los mantuvo unidos y tengo entendido que hacían reuniones y se juntaban constantemente. Sí. Y también quiso mucho a su pareja y fueron una muy buena pareja, que en eso concuerdan todos. No dejen, y lo único que les pediría yo en este caso, es que no dejen que las rencillas actuales seguen y borren una historia familiar que sí existe. Acá sí hubo una familia. Les caía mal la pareja de su mamá. ¿A cuántas personas no le ha caído mal un primo o alguien de su familia? Eso no quiere decir que dejemos de tener un lazo y que dejemos de respetar a las personas que quieren a ese otro. Muchas gracias, Pamela. ¿Qué me quiere mostrar, caballero? El amor que me dejó mi señora. Ahí está certificado médico, de eso falleció ella. Eso quiere decir que yo nunca me preocupé de ella. Sí, pero señorita, lamentablemente después que mi mamá falleció, él se ha encargado de poner los mares en muchos lugares. A él no le ha importado solamente lo que él hizo por mi mamá, pero no se ha preocupado de nosotros, el sentimiento de él la perdió. Fuera de eso, poner los mares que nosotras nunca la cuidamos. Y se encargó de poner a mucha gente en contra de nosotros. Siendo que nosotros, por lo menos yo llegué de 10 años ahí de 9 años, cumplí los 10 años ahí. Entonces a mí me conocen de chica, a que él después nos pusiera mal con las personas. Entonces eso es lo que, por el lado mío, eso me molesta. Eso es totalmente falso. Además, que él, sin tomar la autorización a mi hermano, estaba haciendo una construcción porque dijo que la casa era de él. Entonces no nos toma en cuenta de que la casa es de nosotros. Eso es totalmente falso. Yo conversé con tu hermano, le dije, voy a hacer una bodega para guardar todas las cositas de tu mamá acá, todos los recuerdos se van a ir ahí a esa bodega. Yo les dije, ustedes vendan, si quieren vender, vendan. Y tienen que darme lo que he gastado, yo no nada más. Tan pero fue en conjunto con mi mamá lo que hicieron, en conjunto con mi mamá. Sí, pero yo también invertí, pues. Ahora tu mamá está descansando, déjela que descanse en paz, pues. Es extraño porque aparentemente no hay ninguna razón de peso por la cual hubiera una enemistad profunda. Es extraño porque hay un tiempo larguísimo
durante el cual vivieron juntos. Y más extraño es, me parece a mí, en opinión personal, cuando uno siente un cariño profundo, como lo que acabo de decir, por una persona, cuando esa persona fallece o se va, uno trata de, a pesar de que no está escrito en ninguna parte y a pesar de que no te lo haya ordenado un juez, ojalá seguir su voluntad. La gente habla de honrar a los muertos. Honrar a los muertos no es santificarlos. Honrar a los muertos es acordarse de lo que ellos nos enseñan y de cómo ellos, de alguna u otra manera, siguen viviendo dentro nuestro cuando ellos se van. Esta recolocación de la persona fallecida que se llama en psicología. Y eso es específicamente lo que tú estás diciendo. Tener la capacidad de decir qué habría hecho esa persona en esta situación, qué me habría dicho en esta situación, qué habría querido que yo hiciera en esta situación. Hay muchas veces que a los hijos no les gusta cómo actúan los padres, a veces no les gusta cómo actúan los amigos, los hermanos, quien sea. Pero respetar al otro es entender que las decisiones que el otro tome, aunque esa persona ya no esté, son decisiones válidas e importantes porque para ellos lo fueron. Acá hay una persona que debe haber querido mucho a sus hijos porque al parecer fue muy buena mamá. Y los mantuvo unidos y tengo entendido que hacían reuniones y se juntaban constantemente. Sí. Y también quiso mucho a su pareja y fueron una muy buena pareja, que en eso concuerdan todos. No dejen, y lo único que les pediría yo en este caso, es que no dejen que las rencillas actuales ceguen y borren una historia familiar que sí existe. Acá sí hubo una familia. Les caía mal la pareja de su mamá. ¿A cuántas personas no le ha caído mal un primo o alguien de su familia? Eso no quiere decir que dejemos de tener un lazo y que dejemos de respetar a las personas que quieren a ese otro. Muchas gracias, Pamela. ¿Qué me quiere mostrar, caballero? El amor que me dejó mi señora. Ahí certificado médico, de eso falleció ella. Eso quiere decir que yo nunca me preocupé de ella. Sí, pero señorita, lamentablemente después que mi mamá falleció, él se ha encargado de poner los mares en muchos lugares. A él no le ha importado solamente lo que él hizo por mi mamá, pero no se ha preocupado de nosotros, el sentimiento de que él la perdió. Fuera de eso, poner los mares que nosotras nunca la cuidamos. Y se encargó de poner a mucha gente en contra de nosotros. Siendo que nosotros, por lo menos yo llegué de 10 años ahí de 9 años, cumplí los 10 años ahí. Entonces a mí me conocen de chica, a que él después nos pusiera mal con las personas. Entonces eso es lo que, por el lado mío, eso me molesta. Eso es totalmente falso. Además, que él, sin tomar la autorización a mi hermano, estaba haciendo una construcción porque dijo que la casa era de él. Entonces no nos toma en cuenta de que la casa es de nosotros. Eso es totalmente falso. Yo conversé con tu hermano, le dije, voy a hacer una bodega para guardar todas las cositas de tu mamá acá, todos los recuerdos se van a ir ahí a esa bodega. Yo les dije, ustedes vendan, si quieren vender, vendan. Y tienen que darme lo que he gastado, yo no nada más tan simple como eso. Pero fue en conjunto con mi mamá lo que hicieron, en conjunto con mi mamá. Sí, pero yo también invertí, pues. Ahora tu mamá está descansando, déjela que descanse en paz, hombre. Pero tú no la dejas descansar, tú hablas ¿Y para qué me trajeron para acá entonces? ¿Para venir a criticarme? ¿Quieres plata para poder irte? Pues. ¿Y nosotros de dónde vamos a sacar plata? Yo le dije, la vendí, al Marco yo le dije. El Marco si no queremos... vender. ¿Y por qué no quieren? Y si no, que la va a arrendar. Porque tú dijiste que te ibas a vengar de nosotros. Porque tú, acuérdate, no, que dijiste que nosotros éramos pirañas. Tú como cristiano no te podías hablar de eso. Pastor Herrera, si me está escuchando... No, esta es una jefa que tiene usted, es una oveja negra que tiene en su iglesia. ¿Para qué metes cosas que no deben ser? De lo que tú andabas hablando, que nosotros íbamos a quitarle los usted no, usted está hablando, habla la palabra de Dios, no puede andar diciendo esas cosas. Pero no mezclen la religión. Tú eres que anda hablando mal. Es que eso, tú, eso es la que están hablando mal de ustedes. ¿Has tenido 2 mujeres que las has llevado a la casa? No. Porque también vayan a ver si hay mujeres en la casa. Yo no si tengo a nadie si la subieras en su derecho a estar. Pero en la casa de nosotros. Porque ella falleció hace herencia de nosotros. Su señoría, yo no. Él no lo ¿Cómo respeta. voy a hacer eso? Caballero, hágalo si quiere. Hágalo si quiere. Pero no en la casa. A ver, señoras, cuando él quiera. Señoras, como ustedes les mueve el interés por la casa, estar en su justo derecho, la casa es de ustedes. Sí. Lamentablemente, doña Rosa
no contrajo matrimonio ni dejó testamento, pudiendo haberlo hecho, para que aprendamos. Porque esto se podría haber solucionado si doña Rosa hubiera, bajo testamento, otorgado el 25% del total de su patrimonio, la cuarta de libre disposición, al caballero. Aunque no hubiera estado casado, lo hubiera hecho partícipe de esta propiedad. Como no es así, hoy día, legalmente, no le corresponde ningún derecho sobre la propiedad. Y ustedes son libres de iniciar las acciones judiciales en tribunales para solicitar que este caballero salga de la propiedad y disponer de la propiedad como ustedes quieran. Tendrán que contratar un abogado y realizar el juicio. Yo prefiero quedarme con estas fotos que tengo aquí de las salidas a comer, de las risas de doña Rosa, de los abrazos que veo aquí. Ahora... Y voy a permitirme, si es que usted me autoriza, obviamente. Sí, yo la autorizo. Voy a leer lo que escribió su madre. Un día del amor. El 14 de febrero... Tendría que ver la letra. La puede ver después si quiere. El 14 de febrero del año 93, doña Rosa, la madre de ustedes, escribe: felicidades, mi amor. Tú eres el amor de mi vida. Yo pensaba que el amor para mí había terminado, pero no es así, porque llegaste tú a mi vida. Para mí es como que estoy soñando y no quiero despertar. Te quiero y este corazón llora por ti. Eres lo más maravilloso. Felicidades, mi amor. Te desea una mujer enamorada. Quédese con ese recuerdo. Lamento profundamente que doña Rosa no haya hecho los trámites para haberlo favorecido. No importa, yo no... Le podrán quitar la casa, no soy interesado le podrán impedir que tenga algún beneficio, pero los recuerdos de ella no se los va a quitar nadie. No soy interesado de este mundo, no me gusta este mundo a mí. No soy interesado de eso. Señor. Porque si fuera interesado, no me hubiera costado nada. Una persona mala viene y coloca la... No, ¿para qué? Este mundo está lleno de todo. Está lleno de gente buena y está lleno de gente mala y está gente empática, gente no. ¿Sí? Hay de todo. Que dos personas no lo desilusionen de una vida llena de amor. Sí. Veo que les interesó bien poco conocer la historia de su madre, las fotos y todo lo que comentamos porque están hablando entre ustedes. Sigan hablando entre ustedes y vean cómo resuelvan el problema. Sí. Y usted quédese tranquilo hasta que le llegue la notificación de un tribunal. Y cerrada la sesión. Aumentan el alma. Sí, estos son los certificados. ¿Vamos? Ya. Pero no se quedó con la casa. No se va a quedar con la casa. No, muy feo. Muy feo. Y supuestamente mi mamá le decía que nos prefería a nosotros antes de un hombre porque ella había visto muchos ejemplos y que después cambien las cosas. Yo ahí conversé con ellos, vendan su casa y lo que yo he gastado que me lo tienen que devolver, no, nada más. Sí, fue un sacrificio de ellos y no se lo podemos regalar a él. Mi papá estaba enfermo, apenas podía caminar. Muy feo, que desmintiendo todo lo que uno estaba conversando, eran mentiras, no puede ser, po. Pero más contenta que estoy que no tiene derecho y tiene que irse. Ella lo único que quiere nomás es el vil dinero nomás.